Hola, buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Bernardo, Alexis y Pablo Doñas y les vamos a explicar el movimiento uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Vamos a comenzar por el movimiento uniforme. La acción y efecto de mover se conoce como movimiento. El verbo mover refiere al estado del cuerpo mientras cambia de posición o de lugar. Mover, por lo tanto, es hacer que un cuerpo pase de un lugar a otro o agitar una parte de él o de una cosa. En movimiento uniforme, uniforme es el adjetivo que se refiere a las cosas que tienen la misma forma o que resultan iguales o semejantes. Como sustantivo, uniforme es un traje distintivo que utilizan aquellos que pertenecen a un mismo cuerpo o entidad. Con esto en mente, podemos hacer referencia a la noción de movimiento uniforme. Se trata de aquel movimiento cuya velocidad, ya sea de traslación o de rotación, permanece constante. Para poder llevar a cabo el cálculo del movimiento rectilíneo uniforme se hace necesario contar con una serie de variables o parámetros al respecto. En concreto, nos estamos refiriendo a la posición, a la velocidad y a la aceleración. Mediante dichos valores es como se puede llevar a cabo, por ejemplo, el cálculo de la rapidez promedio de un atleta que recorre al correr por una pista recta y al realizar dos tramos diferentes de la misma. Bueno, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, conocido por sus siglas MRUA, es el movimiento de una partícula o cuerpo por una línea recta con una aceleración constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la partícula se desplaza por el eje de coordenadas y la velocidad aumenta o disminuye de manera lineal respecto al tiempo. Es decir, la aceleración es constante. Este pueden observar en el ejemplo en la parte superior derecha que vemos cómo el objeto va aumentando su velocidad uniformemente conforme va pasando el tiempo y avanza por su trayectoria. La posición es la posición de la partícula en el tiempo t, o sea, en un tiempo determinado, aumenta o disminuye exponencialmente en función de la aceleración. Para calcular la posición en un determinado tiempo, se usa la fórmula siguiente, que posición en un determinado tiempo es igual a posición inicial más la multiplicación de la velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, donde x0 podemos ver que es la posición inicial, b0 es la velocidad inicial, t se refiere al tiempo y a es la aceleración. La velocidad de un cuerpo o partícula cambia linealmente en el transcurso del tiempo, es decir, por un mismo incremento de tiempo se produce un mismo incremento de velocidad por la constancia de la aceleración. Y la velocidad la podemos calcular con la fórmula siguiente. Velocidad a determinado tiempo es igual a velocidad inicial más la multiplicación de la aceleración por el tiempo. Y a continuación les vamos a mostrar un ejemplo de cómo sacar la posición y la velocidad. En este caso vemos un motociclista que se va a mover cierta cantidad de metros en el espacio en cierta cantidad de tiempo. En este caso, el tiempo es de 6.2 segundos. Primero calcularemos la posición. En este laboratorio ya no las da la posición, tanto como la velocidad inicial, pero supongamos que no las tenemos. Ok, entonces la fórmula de la posición nos decía que la posición determinada a cierto tiempo, en este caso 6.2 segundos, es igual a posición inicial, que en este caso es cero, más la multiplicación de velocidad inicial por tiempo. Como vimos, el motociclista estaba en reposo, así que la velocidad inicial es cero y en esta multiplicación el resultado es cero. Entonces, al final nos quedaría un medio por la aceleración que es 3 metros sobre segundo al cuadrado por 6.2
al cuadrado, segundos al cuadrado, que nos da 57,66. En este caso podemos ver que el resultado que nos dio es el mismo resultado que nos da en el laboratorio. Recordemos que este resultado es en metros. Y ahora la velocidad final. Recordemos que la fórmula de la velocidad en un determinado tiempo es igual a velocidad inicial más la multiplicación de la aceleración por el tiempo. En este caso, reitero, el motociclista estaba en reposo, entonces la velocidad inicial es cero y sería 3 metros sobre segundo al cuadrado por 6,2 segundos, que nos da una velocidad de 18,6 metros sobre segundo. Como pueden ver, varía un poco las decimales, pero no está muy alejado al resultado final. Esto fue todo por nuestra parte. Aquí les dejamos las fuentes, tanto de movimiento uniforme como de rectilíneo uniformemente acelerado, todas en formato APA. Gracias por ver, gracias por escuchar y que tenga una bendecida noche.